de mundial estamos más atentos de lo común al fútbol. Ahora les proponemos una entrevista que también tiene que ver con este deporte, pero que va más allá de la pelota. En 2020, todavía en plena pandemia, un grupo de voluntarios comenzó un proyecto futbolístico en la unidad número 5, la cárcel de mujeres. Se llama Fútbol y Más, y es el primer proyecto que encara la naciente ONG Cátaros. Luego se expandieron y también trabajaron en centros del INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente. Vamos a conocer más de este proyecto. Vamos a indagar sobre qué aporta el fútbol a la rehabilitación de personas privadas de libertad. Vamos a conversar en los próximos minutos justamente con su directora, Magdalena Narbondo. Magdalena, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Romina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Contanos en primer lugar qué es lo que están haciendo con Fútbol y Más. Decíamos que, bueno, hoy están trabajando en cárcel de mujeres, ¿no? Contemos qué es lo que hacen hoy por hoy. ¿Van una vez por semana a jugar al fútbol? ¿En qué consiste la actividad? Bueno, nosotros lo que hacemos es, como decís, es ir una vez por semana. Somos un equipo que consta de distintos profesionales del ámbito deportivo, profesores de fútbol, entrenadores, pero también del ámbito de la educación social, la psicología, el coaching. Entonces tenemos como un abordaje bastante más amplio que solamente el entrenamiento y bueno, eventualmente el partido. Desafío bien grande porque todo el grupo en realidad llega con esas ganas y ese ímpetu de jugar. Uh-huh. Y bueno, es llevarlas primero un poco desde sí la actividad física, pero abordando bueno, la importancia de determinados aspectos de lo que tiene el deporte que hacen al día a día de ellas, ¿no? Y sobre todo, no solamente al día a día, sino al proceso de, si querés, de crecimiento y bueno, y de eventual cambio para que después puedan salir a la vida fuera de ese ámbito, bueno, con más posibilidades o con otro abordaje hacia la vida fuera. Ahí ya lo dejabas entrever, entonces. No consiste solo en un picadito, en un partido. O sea, tiene momentos de entrenamiento. La actividad, ¿cómo desarrollan en general la tarea esa tarde en la que van? ¿Cuántas reclusas participan de la actividad? Bueno, nosotros hoy estamos trabajando, hacemos como dos grupos dentro de los cuales bajan distintos pisos. Estamos trabajando con 4 distintas áreas dentro de lo que es la unidad 5 y eso implica que cada grupo tiene como características en cuanto a lo que es la vivencia de ellas ahí dentro, por un tema de, bueno, cuáles son sus penas o en qué área está. Algunas son áreas de más seguridad, otras de menos seguridad. Y bueno, por suerte estamos generando un ámbito en donde empezamos a cruzar los distintos pisos, pero la actividad puntualmente es llegar, bueno, contarles un poco de qué va ese día en cuanto a las características de las actividades que tengan que ver también con lo que vayan a aprender. Uh-huh. Por Léase ejemplo, a ver. trabajo en equipo, hay foco en todas las semanas vamos como con un valor distinto, si querés, pero bueno, un día abordamos lo que implica el trabajo en equipo y lo trasladamos en la actividad previa y para que ellas después eventualmente puedan verlo en el partido, ¿no? Pero yo qué sé, la confianza, entonces hacemos ejercicios que impliquen que de a poquito vayan teniendo confianza con su compañera, porque eso lo van a necesitar en el partido y bueno, y eventualmente en la vida, y así sucesivamente con distintos, con tantos de los valores que nosotros creemos que el deporte tiene para aportar. ¿Se entusiasmaron con el proyecto las mujeres del penal número 5, de la unidad número 5? Sí, la verdad, o sea, primero que nada, la realidad es que el fútbol tiene eso, que tiene un atractivo muy especial. Nosotros cuando pensamos en este proyecto, o sea, a nivel deportivo, o sea, hay
hay de todo y nos gusta muchísimo y creemos que cualquier deporte tiene este alcance. Pero bueno, el fútbol tiene como esa cuestión de un alcance mayor y sinceramente o sea, cuando llegamos, pasamos, ves otros, te cruzás con otros módulos, otras chiquilinas que están en ámbitos laborales, educativos y siempre te están pidiendo para ver si ellas pueden venir. No decidimos nosotros los pisos que bajan, hay una organización interna donde ellos bueno, se organizan y definen cuáles son los módulos que tienen menos actividad y en función de eso también bajan, pero la realidad es o sea, se priorizan los que tienen menos de otro tipo de actividades. Sí, hay un poco de todo. Tenemos uno de los pisos puntualmente que tiene muy, muy poca actividad, que realmente tiene, la actividad principal es esa, una vez por semana, y después, bueno, pero también por las características de su propia situación ahí adentro. Hoy estamos trabajando también con primarias, que son las chiquilinas que ingresan por primera vez, y estamos trabajando con un área que es de trabajo, que se llama Polo, y que ellas sí tienen actividad de trabajo bastante y están dentro de lo que es la unidad bastante independiente, y bueno, logramos que acerquen también. Así que tenemos un poquito una variedad de distintas chiquilinas. ¿Y van cambiando? Pero o sea, el atractivo es muchísimo. Y la realidad es que el interés es muy, muy, muy amplio en lo que podemos alcanzar. Te decía, ¿cuántas mujeres han participado ya de la actividad? ¿Y cuánto rotan o aproximadamente es un grupo que se va como fidelizando? O sea, ya están acostumbradas todas las semanas, ¿ah? Tenemos un poco de todo. Tenemos como un grupo en donde se mantiene fijo. La realidad es que tenemos un montón de las chiquilinas que vienen desde el día 1. Y después tenemos muchísima rotación por varias razones que han pasado en estos últimos tiempos. Por un lado, la realidad misma de que, bueno, si ellas salen en libertad o va entrando gente nueva que se va sumando a los pisos que trabajamos, entonces eso hace a la rotación. También la pandemia de por medio hizo que en momentos se frenaron o determinados pisos tuvieran que, o por estar aislados, hasta por temas sanitarios. Entonces hay una rotación en parte del grupo bastante importante, que bueno, que es la realidad del grupo que trabajamos, y eso es a lo que nosotros tenemos como que trabajar como desafío, pero a la vez sí tenemos un grupo lindo. Vos me preguntabas, deben de haber pasado en estos 2 años quizás unas, no sé, 350 mujeres en el programa. Vos decías, hoy la unidad cuenta con unas 650, siendo que ha aumentado bastante dramáticamente en los últimos años también el número. Desde que nosotros entramos aumentó bastante el número de internas dentro de la unidad 5. Decías, bueno, vemos en el deporte que cualquier deporte de alguna forma sirve como vehículo para canalizar y poder hablar, expresar e incorporar un montón de valores, de hábitos. ¿Estamos más acostumbrados o teníamos presente, por ejemplo, lo que se venía haciendo en materia de rugby, ¿no? Desde hace tiempo. Bueno, están incluso en Argentina los espartanos, ¿no? Que son como una referencia en materia de rugby en las cárceles. Acá también se viene trabajando mucho. El fútbol concretamente, ¿qué es lo que entienden que tiene de singular o por qué decidieron dentro de todos los deportes el fútbol en particular? Bueno, ahí hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco en lo que el alcance que tiene el fútbol y bueno, yo qué sé, acá siempre entra también las pasiones personales, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol, también practico otros deportes, pero puntualmente a nivel de alcance el fútbol lo que tiene es que es con una pelota, en definitiva, uno llega a muchísima gente. En su momento pensando en qué otros deportes podíamos hacer dentro de lo que estaba a nuestro alcance, si querés.
también a nivel de lo que es materiales, requerimientos y demás, para arrancar sinceramente es más difícil. Entonces, todo lo que hace al abordaje desde el fútbol es más sencillo y con un alcance a un montón más de personas que podés alcanzar con eso. Por supuesto que vivimos en un país absolutamente futbolero en ese sentido y eso llega a todos lados, entonces ese interés también hace al Sí, atractivo. claro. El No fútbol tenés que explicar femenino mucho hoy, tampoco, ¿no? El fútbol femenino está teniendo un sí, gran no, desarrollo y no implica exactamente. tener que saber eso como condición. Todos en Uruguay Y lo el tenemos fútbol claro. femenino está creciendo un montón. Estamos también hoy pensando en algunas ideas en pos de lo que es el Mundial Femenino para el año que viene, que va a ser en Australia, con el grupo de futbolistas profesionales femeninas. O sea, estamos como que trabajando en distintas áreas en este aspecto. Vos mencionabas el tema del rugby, definitivamente o sea, lo que han logrado los espartanos son una referencia. Sé que no hemos tenido hasta ahora la posibilidad, sí con las ganas enormes de poder conocerlos, pero no hemos tenido hasta ahora la posibilidad de conocerlos, pero conocemos un poco lo que hacen, lo que han hecho, y también en Uruguay, tanto ellos como otros grupos están trabajando en rugby, como decías. Para nosotros es como importantísimo sumar y agruparnos, ¿no? O sea, y generar sinergias entre todos los que estamos trabajando con un poco el mismo grupo de población, porque, o sea, no sé, creemos bueno, si nosotros hacemos esto y otros hacen otro, si podemos hacer algo juntos, vamos a sumar mucho más que si cada uno va incorporando de a poquito lo que hace el otro. No sé, yo tengo como un poco ese pensamiento que me parece que entre todos y cada uno con lo que hace, podemos sumar un montón bueno, a este grupo de población, quiero decir, de lo que es privación de libertad, que realmente tiene muchísimo desafío, pero tiene muchísimo desafío a todo nivel, a nivel de ellos, a nivel institucional. Es un tema bien importante. Y bueno, creo Sí. Pensaba, que Magdalena, de a granitos de arena se suma. en lo que decías, ¿no? Bueno, hay en algunos grupos que estamos hablando de que tienen poco de otro tipo de actividades. Y me imagino la expectativa que hay o cómo esperan ese momento en la semana en que, bueno, pueden salir del encierro, pueden jugar al aire libre, airear la cabeza, ¿no? Con otra cosa. Sí, sí, definitivamente. Y el tiempo se nos hace corto, porque cada vez más grupos quieren bajar y bueno, el tiempo es limitado de lo que podemos dar. Y un poco en esto también dejo la invitación porque la limitante está en el tiempo, en la posibilidad que tenemos cada uno de los que estamos hoy trabajando de dedicarle horas a esto, pero dejo la invitación para quienes se quieran sumar realmente a este proyecto, desde las distintas áreas, pero por supuesto que desde el área deportiva y de entrenamiento, porque con eso es donde nosotros podemos ir creciendo en distintos módulos y en distintas Ujú. entidades, y seguir ampliando esto que estamos haciendo, que realmente con lo que hemos hecho hasta ahora sentimos que la necesidad y las ganas de recibirnos está siempre presente y las puertas siempre abiertas. ¿Y en dónde ven que han hecho su granito, digamos? ¿En qué aspecto destacan bueno, que se ve un cambio, por ejemplo, ¿no? Mencionabas lo de la confianza y el juego en equipo también. ¿Lo perciben en cambios hasta personales de alguna de las muchachas que está participando? Sí, sí, sabes que sí, no, definitivamente. Nosotros al inicio, o sea, pasamos de una individualización, si querés, dentro de cada una de ellas, o sea, una actitud así absolutamente individual, a realmente hoy tener una mirada tanto de lo que es simplemente estar en la actividad como dentro de lo que es el juego y el equipo, ya de una mirada diferente, ¿no? Esas nada, pequeñas cosas que hacen
que si viste, bueno, ahora la pasamos, ahora jugamos entre todas, esas cosas, que quizás parece menor, pero en realidad tiene un efecto muy importante porque no es solamente desde el lugar del juego que uno va cambiando a esa mirada individual hacia una mirada colectiva, sino del todo. Después lo que es, por supuesto, la disciplina dentro de la actividad, pero cuando digo disciplina también desde ese lugar de respeto, ojo, por supuesto que siempre tenemos que seguir marcando y eso es un desafío permanente. Bueno, con las que están y las que vienen nuevas, nada es color de rosa, obviamente, pero sí ves ese cambio o yo qué sé, en determinadas normas que pautamos, como por ejemplo el que no se puede fumar, la forma en que hablan, y ellas mismas te vienen a decir, viste que ahora ya no decimos malas palabras, o si a alguna se le escapa algo, ya la otra la está corrigiendo, ese tipo de cosas bueno, que hacen a que la evolución del individuo y del grupo, nada, tenga ese impacto, que es lo que en definitiva queremos que ojalá que el día de mañana eso les quede para el trato y el vínculo con el resto de la sociedad. Decías, no todo es color de rosas también. Pienso que el fútbol es propicio para eso a veces. Si hay pica, por así decirlo, también en mujeres privadas de libertad en su vida diaria, que a veces puede darse en un contexto de reclusión, capaz que la pasión del fútbol a veces hace que esos conflictos también se trasladen a ese otro ámbito. ¿Cómo lo vemos de hecho en el fútbol profesional a veces, ¿no? ¿Han tenido algún incidente por ese lado o por el contrario, funciona como válvula de escape al revés? Bueno, hay un poquito de todo. Creo que lo que generamos es la previa, ¿no? Esas situaciones sí se dan, pero como hay ese trabajo previo de respeto y demás, el nivel que si querés fuera de la cancha, que bueno, sí que pasa eso de que hay chiquilinas que tienen problemas entre ellas y demás, y en la cancha capaz que se nota un poquito más, pero al tener ese marco previo de fuera del juego, eso disminuye un montón dentro de la cancha. Hace que esas picas, como vos decís, no se den tanto, o bueno, eventualmente cuando alguna que otra vez tenemos alguna situación más de alerta, entre comillas, ¿no? Bueno, nada, es como también en ese sentido como cualquier situación de juego, de partido. No, para nosotros el mensaje siempre es claro, nosotros trabajamos con ellas, cuando ellas están ahí, ellas son un grupo de deportistas y son un grupo de personas que van a hacer fútbol. Después, cuando se van de la actividad del fútbol, vuelven a su situación de privación de libertad, pero nosotros lo que queremos generar en este ámbito es un espacio de libertad. Y ya te digo, ese es el mensaje. Para nosotros ellas en ese momento no son, como le llaman las PPL, ¿no? Son chiquilinas que están jugando y que estamos trabajando en un plan de crecimiento deportivo, que ya te digo, el plan de crecimiento deportivo no es identificar ni la Messi de la unidad, ni sacar el Barça, ni mucho menos, es simplemente hacer crecer un grupo de personas a través del deporte. Te propongo, Magdalena, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conociendo más de la ONG, de Cátaros, y de qué otros planes tienen para fútbol y más. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de fútbol en las cárceles. Estamos conociendo un programa de voluntarios que se llama Fútbol y Más, que trabaja en la cárcel de mujeres y en centros de reclusión para adolescentes. ¿Por qué eligieron el fútbol? ¿Qué valores creen que se pueden transmitir con este deporte? De eso estamos conversando con Magdalena Narbondo, que es directora del programa y directora de la ONG Cátaros.
Magdalena, una pregunta básica que me faltó preguntarte. ¿Hay cancha en la cárcel de mujeres? ¿Qué instalaciones le dan el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación? Sí, puntualmente en la unidad 5, todo lo que es el área deportiva, la verdad es bastante destacada, si querés, diciendo comparando con otros centros también. Tenemos sí una cancha, la unidad tiene, en realidad la unidad tiene una cancha de tenis, después tiene una parte de cancha de tipo gimnasio abierto, ¿no? Pero donde se juega al fútbol o al básquet. Y después tiene un área de cancha de fútbol de pasto, de césped. Ujú. Así Así que, que trabajamos sí afuera, tenemos la cancha, a veces mejor, a veces peor, pero sí, pero la verdad que en ese sentido está buenísimo que podamos tener eso. han buscado ir un poquito más incluso del fútbol, ¿no? Por lo que vi, han organizado charlas, por ejemplo, con Roy Harley, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. También han incursionado en yoga en las cárceles. Contanos más de esos otros pasos que han dado. Sí, o sea, de lo que la realidad que lo que es charlas y bueno, eventualmente talleres también es algo de lo que queremos por lo menos incorporar desde el día uno. Roy Harley siempre nos acompaña, él aparte es uno de los directores de Cátaros, él Ujú. forma parte de la directiva de Cátaros y siempre está como disponible para bueno, compartir su experiencia que realmente como todos sabemos, es increíble y bueno, maravilloso la forma que él lo expone también. Y bueno, y también ya tuvimos otra serie de charlas donde con su experiencia de privación de libertad, un colega, que bueno, que hoy y a partir de su experiencia como privado de libertad, se devino en coach y él Ajá. se dedica a eso hoy, a ayudar sobre todo a acompañar a personas en sus procesos de transformación. Y también, la verdad que Luis Rocco es increíble y es increíble escucharlo y, y- y bueno, se acerca desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de la empatía, no solamente natural que él puede tener, pero también por el hecho por otras circunstancias, como todos los que están ahí que tienen circunstancias diferentes, pero por sus propias circunstancias, al haber estado él en privado de libertad, habla mucho sobre todo de la oportunidad, ¿no? De no dejar pasar la oportunidad, que a veces parece que, que no tiene mucho sentido, que aparece que decís, ¿para qué voy a hacer esto si a mí no me cambian nada? Y de pronto un pequeño paso te logra que tu vida se transforme y que bueno, cosas feas que te han pasado o que estés viviendo puedan transformarse en una oportunidad para el futuro, para cada una de las personas. Y bueno, ese es Sí. el marco en donde nosotros también queremos como traer y aportar. Te estamos elaborando hoy un plan de trabajo junto con el INR que podamos planificar, porque también en esto de que esto es una montaña rusa, ¿no? O sea, no, para nosotros es una actividad muy linda por lo que implica, pero también tiene muchísimos desafíos, por supuesto, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo con las personas mismos y bueno, dentro de también lo que es el ámbito del alcance que podemos tener. Entonces hoy estamos trabajando en un proyecto junto con el INR, como para ya planificarlo de antemano y entonces eventualmente el llevarlo a cabo pueda llegar a ser más fácil, porque después en el día a día la interna de cada unidad es bien compleja. Ujú. Entonces, bueno, por un lado estamos trabajando con eso, y después otra cosa linda que estamos empezando a pensar es en la posibilidad de trabajar en otros centros del INR. Puntualmente es un área en donde el INR eh, trabaja en forma más individualizada, eso es desde el lado masculino, pero son personas privadas de libertad que están
entre los 10 y 18 meses de salir, y en eso se hace un abordaje más individualizado, como abordando la problemática puntual de cada uno de ellos. Y bueno, entonces lo que queremos hacer es poder incorporar el programa en el marco de ese proyecto que tiene el INR, como para aportar nuestra parte, no solamente desde el fútbol, sino bueno, todo lo que estamos haciendo. Entonces es uno de los lindos proyectos que tenemos. Estamos trabajando ahí con la subdirectora técnica Lourdes Salinas, también con el director de deportes Daniel Grau, que siempre estamos en permanente contacto. ¿Y ahí qué se imaginan? ¿En qué se va a poder materializar eso? Y bueno, específicamente o sea, dentro de lo que es la planificación uno a uno, bueno, incorporar esto de los valores del deporte, que también al ser dirigido eso es más específico, ¿no? Porque bueno, hay quienes tienen determinada dificultad a la hora de la reinserción por determinadas características de su propia pena, o sea, hay gente que trabaja muy bien, pero su pena tiene que ver con una patología psicológica, por decir algo, u otros que capaz que puedan tener una excelente participación deportiva y tienen otras dificultades. Entonces, en el uno ahí hay que trabajar más en colaboración con las distintas áreas que estén abordando a esa persona. Pero bueno, desde ese mismo lugar en donde nosotros llevamos el valor que tiene el deporte, el valor que tiene el deporte en equipo, el valor que tiene el crecimiento en ese proceso, si querés, de entrenamiento deportivo, pero ya con una mirada de ver uno a uno el resultado. ¿Por qué digo eso? Porque a veces es muy difícil tener métricas claras a la hora de ver el resultado de estos programas que son como amplios, ¿no? Entonces ahí podríamos empezar a tener como métricas claras en donde el programa pueda sumar y ver los resultados más concretos. Magdalena, yo mencioné el trabajo que han hecho también en el INISA. Ahí en el caso de los centros de reclusión de adolescentes, ¿están en pausa en este momento? Bueno, en este momento sí, bueno, por un tema de los recursos, horas que tenemos al día de hoy, pero en realidad también con esa pausa nosotros estamos trabajando con otros, estamos elaborando, digamos, esto todavía está bastante en pañales, pero sí estamos elaborando un proyecto que tiene que ver con la reinserción, con 2 centros deportivos, tanto de formación de profesionales del deporte como del área de competencia, ¿tá?, deportiva, y ahí con idea de poder elaborar un proyecto que tenga que ver, por un lado, con posibilidades de becas de formación para quienes salgan en libertad, y ahí la idea es abarcar tanto a las mujeres como a los adolescentes del INISA, o sea, por un lado eso de formación deportiva, y por otro lado prácticas de trabajo laborales que tengan que ver con lo deportivo también. Eso, o sea, tiene varios aspectos positivos. Por un lado, la posibilidad de darles una posibilidad fuera en lo que es la reinserción social, ¿tá? Y por otro lado también en esto de, si querés, entre comillas, seleccionar a quienes puedan participar de este programa, tener un marco de medidas y métricas claras a quienes participan. ¿Y por qué digo esto también vinculado al INISA? Porque si llegamos a elaborar esto, también podemos empezar a contar con más profesores de fútbol que puedan empezar a participar del programa con nosotros, y eso nos va a permitir retomar, y ahí ya retomar con mayor fuerza y con otras herramientas para trabajar con el INISA, que la verdad que nosotros tenemos muchísimas ganas, que trabajamos muy lindo el año pasado con los centros de INISA que trabajamos, y que sabemos que
que ellos están, con toda la pena lo digo, esperando que retomemos Claro. la actividad. O sea Y que como bueno, organización lo que está bueno, necesitando es eso, es, por ejemplo, profes de educación física que se involucren. exactamente, O exactamente. u Que organizaciones deportivas que, bueno, que estén dispuestos a, de alguna forma, aportar horas docente, ¿no? exactamente, sí, sí. Que bueno, como te contaba, estamos en conversaciones y ojalá podamos llegar a algo lindo, pero también es como te decía antes, invitar a todo quien quiera sumarse desde a dar sus horas, que en realidad, mm, ya te digo, son 2 horas por semana que Ujú. hasta pueden dedicarle a esta actividad, porque vamos como sumando distintos centros y a cada centro nosotros vamos una vez por semana. Entonces, quien se quiera sumar desde ese lugar, más que bienvenidos. Estamos armando equipos, estamos sumando gente y bueno, todo quien desde el corazón quiera participar en esto es más que bienvenido. Magdalena, ahí entonces, por lo que vos señalás, o sea, los mayores desafíos los tienen por ese lado más que por las limitantes propias del sistema. El INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, les tiene las puertas abiertas, digamos, para que ustedes sigan avanzando en este otro tipo de actividades y en seguir Eh, dando pasos en este sentido. sí, las puertas están abiertas, ojo, a ver, la limitante a veces. ¿Qué pasa? Por un lado hay una apertura absoluta desde la voluntad, después en el día a día se ven desafíos, ¿no? Porque bueno, eventualmente queremos organizar determinada charla, a veces no resulta tan fácil, pero bueno, por un tema de lo que es la interna, del día a día, de los permisos, etcétera, etcétera, que digo, entre comillas, la burocracia en esto también hace, Ujú. porque es la realidad institucional y bueno, eso hay que pasarlo. Entonces, sí tenemos hoy una limitante en cuanto a lo que es la capacidad de horas que estamos pudiendo volcar. Y después, en el día a día, a veces se hace más fácil llevar a cabo determinada actividad, a veces menos, pero vuelvo a repetir, siempre de la voluntad, tanto del INISA como del INR, de poder ir incorporando y hacer crecer este programa. Por último, no hablamos mucho de la ONG, ¿no? De Cátaros como tal, que es quien lleva adelante Fútbol y Más. Veo el nombre se asocia a un movimiento cristiano de la Edad Media. Eh, ni A ver. lo de Cristian, no, en realidad sí era una civilización de la Edad Media, pero cabe aclararlo porque no es una institución, o sea, somos una organización apolítica, laica, o sea, no hay religión asociada, no hay políticas asociadas. Cátaro surge un poco sobre todo por las ideas, si querés, progresistas de esa civilización de la Edad Media, en donde nosotros tomamos determinadas características que aplicaban a lo que nosotros queríamos hacer, Mm. que tiene que ver con el cuidado de las personas, que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con una mirada que tenían entre hombres y mujeres que era bien diferente a lo que era la vida en su momento y que era bien diferente a lo que siguió siendo, si querés, en esto de que bueno, de que por supuesto que yo creo, por lo menos, que no somos todos iguales, y porque no somos todos iguales, nadie, cada uno es individual, pero que sí tener una mirada tanto del hombre o la mujer desde un lugar sobre todo de las mismas posibilidades y oportunidades, ¿no? Y en esos aspectos es donde nosotros, también en unas civilizaciones en donde cuidaban mucho lo que era el medio ambiente, o sea, a nuestro punto de ver tenían una mirada progresista de lo que era los vínculos, el relacionamiento, la sociedad en sí misma, y desde ahí tomamos. No lo tomamos como una civilización cristiana, o sea, que
si bien tenían determinados aspectos de determinadas religiones, pero bueno, la historia sigue más allá de cómo terminan los cátaros, así que mejor lo dejamos por acá. Pero es un poco esa idea, ¿no? En cuanto a lo que es respeto, relacionamiento por el otro, igualdad de oportunidades y sobre todo a nivel de género, que no importa qué o cómo o cuándo, la persona es la persona. Y eso es un poco lo que va detrás de nuestra institución. Magdalena Narbondo, directora de la ONG Cátaros, que lleva adelante la organización Fútbol y Más, esta actividad, este programa de voluntarios que busca a través de la pelota, bueno, ayudar, incidir en lo que es la rehabilitación y la dedicación también a esta población que está privada de libertad. Gracias, Magdalena, un gusto. Y lo último, si quieren contactarse, si hay voluntarios que estén escuchando y quieren sumarse, están dispuestos a dedicar su tiempo, o empresas de repente que quieran colaborar, ¿cómo tienen que hacerlo? ¿Cuál es la vía más fácil de comunicación? Bien, pueden contactarnos por mail a cátarosong@gmail.com. Y si quieren seguirnos en Instagram, que también estamos en pleno proceso de transformación de imagen y de relanzamiento de lo que es la imagen nuestra y la comunicación, pero nos pueden seguir en Fútbol y Más, ONG, ese es el Instagram que nos pueden seguir. Perfecto. Gracias, Magdalena. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Romina por este tiempo. Seguimos en contacto. Gracias.